¿y eso de qué me sirve en la Fundación? Bueno, de entrada, te sirve para que tú sepas que en estos momentos quizás no puedas rendirte una declaración como tú la esperas, para empezar, ¿no? Y después, quizás para que tú entiendas que toda víctima del delito tiene un impacto psicológico, todas las víctimas. Y entonces, bueno, pues suena interesante, ¿no? Entonces, pues vamos a pedirles estudios psicológicos a los psicólogos para que nos empiecen a hablar de la pericia psicológica. Y entonces me pasas la siguiente más. Entonces, ya me voy muy adelante, ¿verdad? Porque el asunto de la psicología forense tiene ya como sus antecedentes, pero voy a hablar voy a retomar mucho a Osvaldo Varela. Quienes hayan leído sobre el ámbito jurídico de la psicología forense, seguramente habrán leído al doctor Osvaldo Varela, él es argentino, y ha hecho mucho trabajo en cuanto al ámbito, a escribir qué hace el psicólogo en los ámbitos jurídicos. Y entonces, según este autor, la psicología forense es aquella parte de la psicología que se desarrolla dentro del ámbito jurídico específico, y entonces se va a caracterizar por poseer, fíjense, técnicas propias. O sea, eso ya de entrada nos daba un límite entre el derecho y la psicología, ¿no? O sea, ya nos estaban diciendo, ustedes tienen sus técnicas, entonces van a trabajar con esas técnicas, ¿sí? Y entonces, aparte, nos convertía en una ciencia auxiliar del campo del derecho. Nosotros somos una ciencia auxiliar. Cuando hacemos pericia psicológica, estamos auxiliando a la procuración y a la administración de justicia con nuestro saber y nuestros conocimientos específicos de la ciencia psicológica, o en este caso de la ciencia psiquiátrica. Cada una de las ciencias tiene sus particularidades. Y entonces ustedes van a ver en mil cantidad de libros que se habla de psicología criminal, psicología penitenciaria, psicología victimológica, psicología policial, delincuencial, etcétera, etcétera. Tienen infinidad de nombres, pero el punto es, y creo que lo que coincidimos en todos estos ámbitos, es que el psicólogo tiene la posibilidad de incorporarse al ámbito de la procuración y administración de justicia, interviniendo en objetivos muy específicos, y en el caso particular que yo voy a hablar el día de hoy, es el asunto de la victimología. ¿Qué hacemos en el ámbito de la victimología? Esa es la que sigue. Entonces, hoy nos solicitan, fíjense, de ser algo que quién sabe para qué servíamos, pasamos a ser profesionistas que podemos asesorar, valorar, diagnosticar sobre puntos litigiosos en cuanto se hayan relacionados con nuestro especial saber, ¿no? Y nuestro especial saber son nuestros conocimientos, nuestra formación, lo que aprendimos en la universidad, es lo que nosotros vamos a aportarle a la ciencia jurídica. Y entonces de ahí, en el ámbito de la victimología, hoy por hoy la tendencia a nivel no solo nacional sino internacional en cuanto a victimología es poder hacer una pericial que permita definir cuál es el daño psicológico que se le causa a la víctima del delito, poderle evidenciar a los jueces, a los fiscales, a los agentes del Ministerio Público cómo están las víctimas del delito, de cualquier delito, secuestro, violación, lesiones, robo, etcétera, etcétera. Esa es la que sigue. Y entonces este daño psicológico ha sido definido desde llamarle un trastorno psicopatológico, decir que es un deterioro, decir que es una disfunción, decir solamente que es un trastorno o que es una perturbación de carácter patológico. Hoy lo que sabemos es que efectivamente el daño psicológico sí trastoca la vida de las personas, y además no solo como lo psicológico, sino eso psicológico a todo el ámbito de su vida, tanto individual, familiar, laboral, sexual, social, recreativo de la víctima. O sea, todo se espera de vida, todo su estilo de vida se trastoca después de haber sido víctima. Y entonces es cierto que puede ser un trastorno psicopatológico, es cierto que puede ser un deterioro, es cierto que puede ser un trastorno desde cualquier teoría psicológica, porque además hay como N mil teorías psicológicas desde donde podemos definir una serie de trastornos o de psicopatologías, como ustedes lo quieran definir, ¿no? Y lo que queda cierto es que se afecta a la salud física y psicológica de las víctimas. Y entonces empiezan a hablarse del asunto, hay que resarcir el daño. Y esto es un asunto totalmente jurídico, ¿no? Que además es obligatorio el resarcimiento del daño. Y hoy, bueno, vemos en mil cantidad de instrumentos
jurídicos que hablan de resarcir el daño a las víctimas, ¿no? Para empezar nuestra Constitución. Cuando habla de la reparación del daño, es un poco en ese sentido. Y entonces es pedir una indemnización a quien le haya ocasionado el daño. Quien cometió el delito debe resarcir también el daño, pero hoy sabemos también que el Estado, en ese sentido, dado que tiene diversos ordenamientos jurídicos internacionales firmados, también es una responsabilidad del Estado resarcir ese daño. Y entonces no crean que surgen de la nada los centros de atención a la violencia o los centros de atención a víctimas, sino surgen justamente como parte de esta política de atender y resarcir de alguna manera el daño causado a las víctimas del delito. ¿Me paso la que sigue? Pero curiosamente, fíjense que yo en el transcurso del trabajo que hago en la atención a víctimas, de repente, y aquí hay abogados que seguramente me podrán ilustrar también en el asunto, pero de repente yo hablaba de la psicología y ellos hablaban del derecho, ¿no? Entonces como que ellos decían el daño moral y yo les decía el daño psicológico, por eso el daño moral, y yo, no, el daño psicológico, por eso el daño moral, y yo les decía, bueno, como que vayamos definiendo qué entendemos por una cosa y por otra, ¿no? Porque no nos ponemos ni siquiera de acuerdo en ese sentido. Y entonces, yo quiero retomar un poco la experiencia de mucha gente que ha trabajado en este tema. Y entonces sí tenemos que hacer una diferencia entre el daño psicológico y el daño moral. Y el daño psicológico, como lo veíamos, tiene tres características. Tiene un orden patológico, o sea, sí hay una perturbación en las víctimas. Hay un tercero que es responsable, o sea, alguien provocó ese daño. Y hay un hecho generador y hay un daño producido, ¿no? O sea, hay un delito por medio